Saludos y sed bienvenidos a los estrenos recomendados de esta temporada invierno 2018. Sí, lo sé, ya vamos por la mitad de la temporada. No he sido un buen youtuber. Me ha faltado una cantidad de tiempo increíble, pero dejemos de secarnos las lágrimas y vamos con las explicaciones. Los animes de los que hablo aquí están nivelados en base a su primer capítulo, sus 3 primeros capítulos y luego mi opinión personal sobre estos. Además están divididos en 5 tier, estando los horribles en el 5 y los mejores en el 1. Por supuesto, y en cada puesto mostraré aquellos que podéis disfrutar en Crunchyroll, empresa de visionado anime legal a la que podéis suscribiros a través del link en la caja de información. Vuelvo a recordar, no hablo de segundas temporadas, no por nada en especial, sino porque ya salieron en anteriores vídeos y dudo que alguien quiera empezarse un anime por la mitad. Y tengo un mensaje especial en este vídeo. Bueno, espera, mejor me espero al tier número 5. Vale, yo sé que como vídeo que trata sobre qué animes ver o no ver esta temporada, uno esperaría ver muchas series en este puesto, pero no sé cómo decirlo. Esta temporada de anime es realmente buena. Por supuesto no quiero decir que todas sean alucinantes, pero creedme, no hay ninguna serie que la vayas a ver y vayas a decir Dios, esto es malo de narices. Algunas tratan temas más o menos interesantes, algunas son más o menos típicas, pero en todas ellas he encontrado algo que las ha salvado de esta posición. ¿Qué decir? Increíble. Killing Bites. Incluso en la posición número 4 no he encontrado mucho que meter. Es más, he tenido que bajar bastante los estándares. Pero bueno, aquí encontramos Killing Bites, el cual es la mismísima representación del shonen en extremo adolescente. Por excelencia. Es como Terraformers, pero quitando toda la ciencia ficción. Super tías con super opais se transforman en super furries y se lían a super golpes con otras super tías con el mismo super nivel físico. Conclusión, fiesta de sangre, cuerpos voluptuosos y mucho vello corporal. Tengo que decir que sus peleas no desagradan en absoluto. Hakumeito Mikochi. Este anime está colocado en esta posición porque de verdad, no me esperaba el golpe que me dio. Este tipo de animes suelen ser para verlos relajarse, ver su belleza. Lo siento, yo me quedé dormido. Y mira que nunca me quedo dormido con el anime. Quizá no estaba en mi mejor día. El caso, en esta temporada os puedo asegurar que si buscáis animes bonitos y relajantes, encontraréis muchos más adelante. Mis disculpas a David el Nomo. Y aquí llegamos donde están contenidas la mayor cantidad de las series. Os puedo asegurar que cuando veía una serie sin ganas, pensando en darle una mala puntuación, ya desde sus primeros minutos, las malditas se esforzaban hasta el infinito para demostrarme que tenían algo que ofrecer. Y aquí tenemos a Gakuen Baby Sister, una perfecta demostración de esto. Este anime va de un club de niñeras o cuidadores de bebés. Los protas son todos chicos y su pasatiempo es cuidar bebés. ¡Odio a los bebés! Ha sido de las últimas que me he visto y, oye, realmente no está mal. Está hasta interesante. Su historia es inesperadamente buena. ¿Qué voy a deciros? Idolish 7. Igual que la posición anterior, iba listo con mi escopeta cazadora de animes de idols cuando no pude disparar. Idols es un anime de idols más 7, más exactamente, pero no han usado las personalidades de los animes de idols, sino más bien las de un Spokon. Por ello y porque realmente sus primeros capítulos me han entretenido, pues no puedo sacrificarlo. Es de las mejores cosas de idols que he visto nunca, de momento. Ryou no Oshigoto, el cual ya digo estaría más arriba si no fuera porque ya hay muchas lolis, igual o mucho más divertidas que las de este anime más arriba. Es un anime sobre jugadores de shogi, el prota es el dios mundial del shogi y le da por adoptar como discípula a una loli de 9 años que nos dará coletazos de amor cada 4 minutos mientras activa su modo Komugi de Hunter x Hunter. No es la gran cosa, pero la loli es graciosa. Jugadores de shogi, den gracias a la loli por subirles hasta este lugar. Grand Crest Senki. El anime de Fire Emblem, bueno, no sé si lo es, pero sí que es muy similar. El caso es que aunque desde lejos la gente lo tache de copia, no puedo no verlo por eso. Y la verdad, menos mal que lo vi. Su animación no está muy allá, pero sí progresan 100% videojuego. Muy seguramente 100% Fire Emblem, en el cual el prota va subiendo de nivel, mejorando su emblema y consiguiendo cada vez más y más seguidores. Me ha parecido bastante interesante. Ya os comento, dado que mucha gente lo ha visto y ha pensado por qué narices el cerebro de estas personas funciona así, por qué son todos tan buenos con el protagonista.
Está creado totalmente para imitar a un videojuego, por lo que si un malo es derrotado y decide regalar todas sus tierras al prota más todo su poder, no os asustéis, es la manera en la que los ejércitos del jugador engordan en este tipo de juegos. Marchen Matchen. Bueno, Marchen Matchen me hizo plantearme mucho qué hacer con ella. Es un anime que trata sobre una pobre japonesa bastante asocial que acaba viajando a un mundo de fantasía a través de su libro. A partir de ahí, pues es cero interesante. En el mundo de fantasía entra en una escuela de magia al más puro estilo Little Witch Academia, lo cual tampoco le hizo mejorar mucho, pero luego tiene su curioso sentido del humor y la amistad. Las tres protagonistas no me desagradan y fueron capaces de incluir una mecánica curiosa, la de los libros al más puro estilo Bungo Stray Dogs, solo que aquí se transforman en el protagonista del libro que tengan. Por ejemplo, Cenicienta, la princesa Kaguya, la chica de 50 sombras de Grey, no sé, cualquier libro nos vale. Deathmatch Kara Hajimeru Isekai Kyousoku Yogyosou. Sin lugar a dudas, superior incluso al anime de los bebés, esta era la serie que más ganas tenía de matar cuando... no pude. Sí, es un anime genérico en el que un japonés viaja a un mundo de fantasía y encima se viste como el maldito Kirito, pero... en serio, hay cosas mil veces peores que este anime en este género. Dada su gran cantidad de datos técnicos, se asimila mucho más a Long Horizon que a SAO, el cual, si te interesan las mecánicas de los Mor, pues es una delicia de ver. Creedme, hemos tenido peores Kiritos que el Kirito de este anime. Beatless. Me ha fastidiado mucho poner a Beatless en el tier 3 porque realmente he adorado hasta el infinito el diseño de sus protagonistas y enemigas. O sea, es increíble, y la peli verde aún más si es posible. Y su primer capítulo fue bastante trepidante. Un mundo semifuturista, mostraban curiosos avances tecnológicos, la animación no estaba nada mal, así como su música, pero llegó el capítulo 2 y me jugaron la baza de bueno, voy a ser tu sirvienta y ahora me voy a hacer modelo y vamos a pasar algunos cuantos capítulos haciendo cositas en casa. Fue un bajón. Estoy seguro de que mejorará y tendrá muy buenas peleas o al menos efectos de luces más adelante, pero por desgracia, si buscas lo mejor de lo mejor, Beatles no está a la altura. Cardcaptor Sakura, Claire Carhen. Ya sé que es una segunda temporada, pero han pasado muchos años desde la última, como que no cuenta. La nueva serie de Sakura, donde vemos a una Sakura más crecidita con más o menos los mismos problemas y personalidad de siempre. No me quiero meter mucho en el universo de Cardcaptor Sakura, nunca fui un fan de la serie, pero estoy seguro de que muchos disfrutarán de esta segunda temporada, como lo hicieron con la primera. Junji Ito Collection, el esperado anime contando las mini historias de Junji Ito, el maestro de los mangas de terror japonés. He tenido dos grandes problemas con esta serie. Uno que ya sabía que tendría, eso es que es una serie de mini historias, véase cada capítulo nos contará algo diferente, algo que no me atrae para nada en los animes. Y segundo y más importante, su primer capítulo es horrible, pero no horrible de terrorífico, Dios, es horriblemente aburrido e incluso infantil. Si queréis disfrutar de esta serie, empezar desde el capítulo 2, os prometo que no os vais a perder nada de nada. Toji no Miko, colegialas con espada que pelean contra seres monstruosos y van además a academias para entrenar y ser las mejores colegialas con espada. Ya está. Sé que estáis pensando lo mismo que yo. Jamás me vería este anime que suena como los anteriores 100. Y una vez más esta temporada me la ha jugado. Cuidado, los animes del top 3 son normaluchos, no los estoy recomendando. Pero efectivamente este anime también se salva. A partir de su segundo capítulo da un giro de los acontecimientos bastante curioso. Justo cuando no podías esperar nada más y vas a dropearlo, tachan, te atrapa con su última imagen y se convierte en algo realmente interesante. Hacía mucho que no veía a nadie usar el giro de los Caballeros del Zodiaco. Muy curioso. Haikyuu Housin Engi, un anime con el que he sido muy malo. No me gustó para nada por su diseño, pero no tuve en cuenta que es una reedición de otro mucho más antiguo. Y una vez lo empieces a ver, vaya que sí se nota que este anime nos viene de otro tiempo. Y esto para nada es malo, Os puedo asegurar que no necesitaréis más de 2 capítulos para que este anime os despierte recuerdos de Shaman King, de Caballeros del Zodiaco y por supuesto de Dragon Ball. Si te gustan las peleas, este anime de magia realmente te encantará. Sí, vuela sobre un hipopótamo, pero no te centres tanto en eso. Triste porque terminó Dragon Ball Super, en Haikyuu Housin Engi encontrarás un increíble consuelo. Ramen Daisuki Koizumi-san, entretenido anime colegial sobre una fanática del ramen y su compañera de clase, la cual está tan perdidamente enamorada que no se molestará lo más mínimo en mandar al infierno su figura y su colesterol, poniéndose hasta el oshiri de ramen todos y cada uno de los días de su vida para acompañar a la muy borde Koizumi-san. Literalmente es eso, y es divertido. Además, si os interesa saber absolutamente todo sobre el ramen, este anime parece más un documental que otra cosa. Sanrio Danshi, la madre que... es el anime de chicos de instituto que aman a las mascotas de televisión japonesa. Bueno, no sé si de televisión japonesa, estilo Hello Kitty y de ese tipo. Y Dios mío, no puedo creerme que me obligara a verme 3 capítulos para decidirme. Este anime, sobre todo su inicio, es malditamente cruel. Es como, ¿te gusta Hello Kitty? Sí, porque toda su maldita pobre familia está muerta.
Así yo también quiero a Hello Kitty. Muy pero que muy sorprendente, este anime no es malo, ni es algo típico. No sé qué clase de genio o monstruo está detrás de su historia, pero ha conseguido hacer interesante algo que no lo era, en absoluto. Dame por Prince, Anime Caravan, un harem inverso sobre la princesa de un reino y los reyes que la rodean, y Abracadabra es el mejor harem inverso que he visto desde hace 2 años. No me lo creo. La protagonista es súper entretenida, los pretendientes son, bueno, estos sí que son súper tontorrones, como en la mayoría de los haremes inverso, pero en resumen me he reído y varias veces. Fans de este género, os tocó la lotería con este anime. Mira no Kaikata, el anime del mini japonés que cuida de la momia. El anime del chico japonés que cuida de la mini momia. Su argumento, y al menos todo lo que llevo de serie, gira en torno a esto. Y pues al igual que con los bebés, no me puedo creer que lo diga, pero han salvado la serie. No han descubierto el fuego, van a ser 12 capítulos de un chico haciendo cosas kawaiis mientras cuida a su mini momia, pero se esfuerzan de verdad. Tiene momentos bastante cómicos, y por mucho que digas, no, es una momia, tenemos que matarla y prenderle fuego y fuego hasta que arda, y entonces le echaremos más fuego, y no, es muy kawaii. Se quedará con tu corazoncito. Mucho cuidado. El Tier 2 y con los animes que sin ser lo mejor de la temporada están bastante bien y yo al menos los recomiendo. Nanatsu no Taizai, segunda temporada. Sí sé que es la segunda temporada y no hablaré mucho de ella más que añadir que ando preparando un vídeo sobre Nanatsu no Taizai, la cual será la protagonista del nuevo vídeo de la sección de mangas de Calafras Zone. Lo subiré en pocos días, no os lo perdáis porque sortearemos toda la colección manga de Nanatsu no Taizai. Kokoku. Esta serie es del estilo de Inuyashiki o Aijin, realista con un elemento fantástico y mucha sangre por doquier. Los protagonistas no me han convencido dado que yo no soy muy fan de la gente de a pie o del día a día, pero los misterios que oculta detrás de su historia son algo muy interesante. La verdad esta serie me tiene en vilo, a cada capítulo que pasa pienso que va a empezar a empeorar o va a mantenerse ascendiendo. Ya lo comprobaremos. Hakata Tonkotsu Ramens, una muy buena sorpresa y uno de los más recomendados del Tier 2. Esta serie policíaca se desarrolla en una ciudad infestada de asesinos y crimen. Utiliza ese tipo de argumento en el que mete un quintama y medio de personajes, muchos personajes, para que puedan interaccionar entre sí, hacerse amigos, enemistarse, etcétera, etcétera. Los suelta en una ciudad llena de problemas y se divierte contando las historias de lo que ocurre entre ellos. Y aunque a primera vista pensé que no lo iba a conseguir, pues hay que decir que este tipo de historias no son fáciles de hacer, ha conseguido entretenerme bastante. También es que el prota y esa minifalda que me lleva despiertan muchos sentimientos en mí. Pero en resumen, de momento no llega al nivel de Durarara o por supuesto Bacano, pero los tiros van por ahí, os aseguro que os gustará. Slow Star y es el primero de los muchos animes de chicas haciendo cosas de esta temporada. Son chicas de instituto que hacen cosas. Eso sí, todo lo que hacen es malditamente gracioso y adorable. No destaca por nada, pero es muy entretenido, en serio. Vale, la Lolit que tiene la voz de Kanna de Kobayashi no Maid Dragon, eso le da actualmente más 100 puntos de visibilidad, pero creedme que no es el Lucky Star del género. Pero una vez la empecéis, os la vais a ver entera. La nueva serie de Fate, Fate Extra, la cual si no eres jugador del juego en que se basa, pues te va a costar un poco arrancar. Su primer capítulo es literalmente un perfecto capítulo de terror y los siguientes te abren las puertas a un mundo donde 128 Masters, o eran 126, el caso, una barbaridad de Masters con sus servants se matan entre sí. Eso sí, vuelvo a lo que he dicho al principio, realmente no tengo ni idea de si tirarán por allí los tiros, porque Fate Extra es realmente confusa, además de que no entra en el lore oficial de toda la saga de Fate, dado que es una historia en un mundo paralelo o algo así. Necesito más capítulos, pero es Fate. Tiene pocas oportunidades de decepcionarme. Mitsuboshi Color. Son niñas japonesas que hacen cosas de niñas japonesas en uno de los parques más grandes y famosos de Tokio, y es increíblemente graciosa. Tenemos a la Llorona, a la Borde Dominante y a la típica niña pequeña toca quintamas corriendo aventuras por el parque. Primeramente quiero destacar lo fiel que es a la zona. Realmente puedes sentir en tu piel cómo es volver a tener esa edad. Por supuesto ellas están en una zona diferente, pero también te hace pensar lo increíble que hubiera sido correr las aventuras que ellas corren en una ciudad tan increíble y sobre todo segura como es Tokio. Si con esto no te he convencido, déjame decirte que tiene un increíble sentido del humor. No solo juega la baza de la nostalgia, porque muchas de las locuras que hacen las has podido hacer tú o alguno de tus amigos de pequeño, sino que además tiene un toque moderno.
tan moderno como disparar a un policía con un bazooka por la calle. Está en el tier 4, pero no dudo que se va a convertir en una de mis preferidas cuantos más capítulos vea. Optepiku, el cual hace una trampa increíble porque aunque parezca una serie de 24 minutos, tan solo tiene 12, lo único que hacen es repetir los mismos 12 minutos con diferentes seiyus, pero bueno, la colocaremos por aquí. No voy a hablar de ella, como prometí estoy preparando un review para todos y cada uno de sus capítulos aquí en LOL Weapon, llegarán dentro de poco, reactions semanales. Basilisk Oukanin Pouchou, la nueva temporada de Basilisk, la cual no ha gustado mucho por dos motivos. Primero, la gran diferencia de la anterior serie, la cual es amada por gran cantidad de fans. La antigua era de adultos, aquí muchos de los protagonistas son niños y no se parece en nada. Y dos, los que no conozcan la antigua no se van a enterar de nada de lo que ocurre esta segunda. Lo entiendo, muchos términos de la historia japonesa antigua son difíciles de pillar, si encima te saltas toda la primera serie original. Ahora bien, dejando esas dos cosas de lado, esta nueva Basilisk es una serie hecha y derecha. La animación no está en absoluto mal, sus peleas y derroche de sangre no se cortan ni un pelo, y lo mejor, y es así, tiene una buena trama de ninjas y samuráis. No quiero decir que pueda compararse a la primera Basilisk, pero creedme que esta historia solo irá a más. Es un poco pronto para decirlo, lo sé, pero de momento es la mejor serie de ninjas de los 2 últimos años. Tier 1 y las series que recomiendo 100% a todos, comenzando por la increíble Koiwa Amegarai no Youni. Vamos a dejar de hablar de lo que ya sabemos, la polémica, cuenta la historia para romance entre colegiala y hombre de 45 años japonés. Sí, pero ambos tienen una química alucinante. Los primeros capítulos de esta serie ya me han dejado pegado a la pantalla, el hombre es gracioso, las reacciones de ella y cómo no sus momentos sentimentales. No he avanzado mucho, pero me muero de ganas de que llegue la confesión verdadera y ver cómo empieza a actuar el hombre, que hasta el momento en este capítulo sigue comportándose como un tontorrón que no se entera de qué va la cosa. Violet Evergarden. Voy a hablar cuanto antes de Violet Evergarden porque aún no la he visto. Sé que es un poco ilegal, dado que no puedo recomendarla, pero es que quiero dedicarle un vídeo entero en algunos de mis canales, cuando me ponga al día con los capítulos. He escuchado por ahí que por supuesto es preciosa, pero la gente se está quejando de pausada o incluso aburrida. Os lo diré en un futuro. De momento, la sigo concediendo el beneficio de la duda. Karakai Yousu no Takagi-san. Este anime es la perfección de su estilo, la perfección de su género, si lo podemos llamar así. ¿Sabes esos animes que se desarrollan completamente en una clase mayormente entre dos de los compañeros y estos suelen ser un chico y una chica? Vale, no hay muchos, por eso lo he llamado género, entre comillas. Bien, este anime es la cima. Es puede que lo más gracioso de la temporada, como la niña tortura al niño para luego agarrar su corazón y demostrar que lo hace porque le ama. Es precioso. No sé mucho más que decir al respecto. No creo que la trama avance mucho más allá de los que se pelean se desean en clase, pero estoy seguro de que disfrutaréis todos y cada uno de los capítulos. Citrus. Os he dicho ya que realmente esta temporada de anime es increíble. Citrus es fácilmente el mejor anime yuri desde ya ni me acuerdo. Olvídate del típico yuri tontorrón solo por meter fanservice. La historia de Citrus es interesante, muy entretenida y sus dos protagonistas encajan tan bien como el agua y el aceite. Vamos, que no encajan para nada, pero no os preocupéis porque son de ese tipo de relaciones que se crecen ante la adversidad. Así que si estáis preparados para empujones a la cama, con lágrimas en los ojos, para luego salir corriendo y repetir capítulos más adelante, Citrus es uno de los animes de la temporada y actualmente de los más famosos capítulo a capítulo, destacando por encima de otros de los que se esperaba más, como Violet Evergarden o Darling in the Franxx. Y ya que estamos hablando, como no, de Darling in the Franxx, el nuevo anime de Trigger, centrado en mechas y que está intentando marcarse un Evangelion, y la verdad, deseo de todo corazón que lo consigan. El primer capítulo de Darling in the Franxx es increíble, te demuestra claramente que van muy en serio y que no se van a cortar un pelo aunque tengan que mostrar todas las referencias o animes pasados de mechas en los que se han basado, pero el segundo dio un bajón, y la verdad estoy asustado. Le tengo confianza y me encantó su comienzo, por eso está en el tier 1, pero es sin lugar a dudas el anime de todos en el tier 1 que más miedo tengo de que me decepcione. Y sí, ha habido animes de Trigger que no me han parecido la gran cosa. Ya veremos cómo evoluciona Darling in the Franxx. Solo quedan 2 animes, y son sin lugar a dudas mis mayores sorpresas de la temporada y por supuesto mis preferidos. Estoy hablando de Yuru Camp, un anime sobre colegialas apuntadas al club de acampada. Me ha parecido increíble. Lo dije anteriormente, si buscas un anime relajado y precioso, Yuru Camp es uno de estos, y tiene la perfecta combinación entre ese sentimiento dadas esas acampadas al aire libre en las faldas del Fuji en Japón y el sentido del humor de sus 4 increíbles protagonistas. Sé que desde fuera un anime de acampada no llama mucho la atención y que no es más que otro slice of life con chicas japonesas haciendo cosas, pero creedme, Yuru Camp tiene algo especial. No sé qué será, pero me muero de ganas de seguir viéndola.
Y hasta aquí las recomendaciones de esta temporada. Si el vídeo te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo. Tu like es muy necesario. Además, recordad que, como habéis podido ir viendo en los títulos, una gran cantidad de los animes aquí mostrados podéis encontrarlos en Crunchyroll. En la caja de información encontrarás un link a la página, la cual temporada tras temporada nos traen cada vez más y más anime legal. Actualmente han licenciado casi el 70% de todos los animes que salen por temporada. Es una barbaridad. Y hasta aquí, una vez más, perdonar el retraso, ando poniendo todos los negocios en orden para recuperar el ritmo en todos los canales y puede que hacer muchos y muy importantes cambios. Creo que va siendo hora de un cambio de aires, pero ya hablaremos de eso. Hasta la próxima.